Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. El quebrantamiento no es derrota, sino la disciplina pedagógica de Dios para fortalecer el carácter del líder. Una vez más, el pastor Luis Ángel Díaz con ustedes para desarrollar un tema de relevancia en la formación del carácter del líder. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema el quebrantamiento como disciplina formativa. En este caso, el enfoque desde el que vamos a hablar es de la teología del liderazgo, que es relevante para nosotros y evaluar este tema. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta viene a ser la frase central que quiero hacer resaltar en esta ocasión. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La idea central de este tema es la siguiente. El quebrantamiento no es derrota, sino la disciplina pedagógica de Dios para formar el carácter del líder. Solo a través de este proceso, el líder pasa de la autosuficiencia a la dependencia divina y de la ambición personal a la obediencia que glorifica a Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos muy en claro que el quebrantamiento no es una derrota, sino más bien es parte de la disciplina pedagógica que Dios quiere mostrarnos y sobre todo hacernos parte para mejorar nuestro liderazgo. La teología del liderazgo afirma que el quebrantamiento es indispensable en el camino formativo de todo líder. Es decir, no puede ser obviado. Ningún ministerio sólido se sostiene únicamente en dones naturales, preparación intelectual o habilidades administrativas. En realidad no. La autoridad espiritual surge de un corazón quebrantado y rendido a Dios. Jesús mismo es el modelo de esto, modelo supremo de liderazgo. Abrazó la humillación como parte de su misión. Eso lo encontramos en Filipenses 2:5-8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El quebrantamiento entonces es un proceso integral, es decir, espiritual, emocional, social y ministerial. Es el modo en que Dios transforma el ego del líder en humildad y lo capacita para ser servidor, más profundo servicio ofrecido a Dios. En cuanto a este tema, quiero compartir los siguientes objetivos y espero que juntos lo logremos. Analizar el quebrantamiento como disciplina formativa dentro de la teología del liderazgo, mostrando su valor en la formación de líderes cristianos que sirvan con carácter, humildad y dependencia de Dios. Como objetivos específicos buscamos lo siguiente: explicar el modelo de Jesús como paradigma de liderazgo quebrantado y obediente. Número 2, identificar el carácter pedagógico del quebrantamiento como proceso de formación integral en el líder. Y número 3, resaltar la importancia del carácter como ofrenda a Dios y su impacto en el liderazgo espiritual y ministerial. Así que Jesús es modelo de liderazgo quebrantado. Esto, como ya lo dije anteriormente, lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5-8. Y el texto clave es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entonces, siendo hijo de Dios, asumió voluntariamente el camino del quebrantamiento. Su humillación no fue pérdida, sino el medio para cumplir el plan redentor para el cual había venido. Aquí se establece el paradigma del liderazgo cristiano, no la exaltación personal, sino la entrega sacrificial.
A esto hemos sido llamados. Todos los que ejercemos liderazgo en cualquier organización que sea, hemos sido convocados por Dios para ejercer entrega sacrificial. Hay un principio de liderazgo que quiero señalar en cuanto a esto que estoy hablando. Y es que el líder que sigue a Cristo entiende que la autoridad espiritual no surge del poder humano, sino de la capacidad de humillarse para servir. Debemos de humillarnos delante de Dios para ser los servidores que Dios quiere que seamos. Una vez humillados, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo tomará control de todas las circunstancias y en ese sentido todo va a empezar a tener un efecto distinto y por supuesto un resultado mucho más provechoso. Quiero hablar acerca del quebrantamiento como una forma pedagógica de enseñar por parte de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente debe ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero hacer un análisis teológico en este aspecto. El quebrantamiento es disciplina y la disciplina es enseñanza. Tengamos muy claro esto. El quebrantamiento es disciplina y la disciplina es enseñanza. Dios utiliza las crisis, Él utiliza las pérdidas, los fracasos para podar lo que sobra en el líder y fortalecer lo que es esencial. Necesitamos ser podados, necesitamos evacuar de nuestra vida lo que efectivamente nos está afectando. Así que, en cuanto a quebrantamiento, no es un castigo, sino formación orientada a producir justicia y madurez. Hay un principio de liderazgo en esto, y es el siguiente: el líder quebrantado no malinterpreta la adversidad como abandono de Dios, sino como el aula donde se aprende resiliencia, paciencia y carácter. Dios utiliza el quebrantamiento como nuestra aula de aprendizaje, en donde nos volvemos resilientes, es decir, nos levantamos una y otra vez con paciencia y con carácter. Como punto número 3, el carácter como regalo de Dios. En el Salmo 51:17 dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El análisis teológico de este texto es el siguiente: los dones naturales y espirituales son regalos que Dios nos da, pero el carácter forjado en el quebrantamiento es lo único que podemos ofrecer de regreso. El ego debe ser rendido para que el carácter refleje la imagen de Cristo. Frente a un carácter no rendido ante Cristo, no vamos a tener la imagen de Jesús. Esto entonces nos lleva a considerar el siguiente principio de liderazgo. El líder con dones, pero sin carácter, se convierte en un peligro. Un líder con carácter quebrantado es confiable, porque su vida es un sacrificio vivo en manos de Dios, según Romanos 12:1. Como punto 4, el quebrantamiento como proceso de formación integral. En este caso hay una dimensión espiritual que quiero señalar. El quebrantamiento lleva al líder a depender más de la oración, de la palabra. Como Jacob se aferra a Dios porque sabe que Él tiene y de Él viene la bendición. Génesis 32:26. Hay una dimensión emocional la que quiero hacer resaltar en esto como parte del quebrantamiento. Acabamos de observar que hay una dimensión espiritual del quebrantamiento y ahora entramos a la dimensión emocional del quebrantamiento. Quita la arrogancia y produce empatía. El líder que ha sufrido quebrantamiento comprende el dolor de los demás y lidera con compasión. Queremos entonces tener un proceso de liderazgo que se conecta con la gente, pues vamos a tener que comprender el dolor de los demás y vamos a liderar con compasión. Por lo tanto, esto es fruto del quebrantamiento. En dimensión social, el quebrantamiento trae un resultado importante porque forma
un liderazgo de servicio. El líder quebrantado no busca ser servido, sino servir, siguiendo el modelo de Cristo según Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Otra dimensión del quebrantamiento es la dimensión ministerial. Un ministerio no se sostiene en el carisma, sino en el carácter comprobado. El quebrantamiento asegura que el liderazgo será duradero y auténtico. Es importantísima esta parte, porque si nosotros queremos de verdad influenciar las diversas generaciones, inclusive cuando ya no estemos físicamente presentes, la única manera de asegurarlo es estando quebrantados delante de Dios para que nuestro resultado sea duradero y auténtico. Quiero señalar algunas conclusiones sobre esta sección. Número 1. El quebrantamiento en la teología del liderazgo es un proceso disciplinario y pedagógico. No es una cuestión punitiva. Esto no es un regaño, no es una pérdida, sino más bien es un proceso de disciplina y de gran enseñanza. Número 2. Jesús es el mayor modelo. Su liderazgo fue efectivo porque se humilló para obedecer al Padre hasta la cruz. Y número 3, el carácter formado en el quebrantamiento es la verdadera ofrenda que el líder puede presentar delante de Dios. ¿Queremos ofrecer la mejor ofrenda para Dios? Hagámoslo a través del quebrantamiento, porque un líder quebrantado delante de Dios se entregará a sí mismo. Y no solamente su persona, sino todos sus recursos, toda su capacidad, sus cualidades, todo completamente. Número 4, el quebrantamiento impacta a todas las áreas de la vida de un líder, es decir, en lo espiritual, emocional, social y ministerial. Obviamente, estos incluyen otras áreas más, lo cultural, lo ético, lo económico, lo laboral, etc. Esto entonces nos hace saber que el quebrantamiento viene a ser estratégico. Si usted y yo queremos en verdad incidir, tenemos que permitir que el quebrantamiento influya en todas las áreas de nuestra vida. Y número 5, solo los líderes quebrantados pueden ser canales de gracia y de bendición, porque ya no viven para sí mismos, sino que viven para Cristo. Entonces, cada una de estas conclusiones nos ayuda a entender varios elementos. Lo primero que quiero señalar es que el quebrantamiento es un proceso disciplinario. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos muy en claro que lo que Dios quiere es que seamos personas mucho más mejoradas, que cada uno de nosotros podamos ser personas que podamos aportar, pero la única forma de hacerlo es siendo disciplinados. Tiene que haber un orden interno, un orden en nuestras palabras, en nuestro pensamiento, orden en nuestras emociones, orden en nuestro proceder, porque todo esto tiene que ver con la disciplina. Y hay que entender que Dios nos enseña a través de estos procesos de quebrantamiento. Por ese motivo es que el proceso es pedagógico. Cuando menciono la segunda conclusión de que Jesús es el mayor modelo, todos lo sabemos perfectamente, pero es necesario conocer a Jesús, no solamente de Jesús. Su liderazgo fue totalmente efectivo porque se humilló delante del Padre. Queremos tener entonces un liderazgo productivo, un liderazgo que de verdad sea de impacto, vamos a necesitar humillarnos delante de Él, porque solamente así vamos a permitir que el Espíritu Santo actúe en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está esperando que cada uno nos humillemos delante de Él para permitirle que su actuar, su accionar sea sin límites. La realidad humana que cada uno de nosotros tenemos requiere que efectivamente veamos con mucha atención este aspecto importante. Entonces, la humillación como líderes se vuelve estratégica. No es un proceder simple. Necesitamos
estar humillados para obedecer al Padre. Si no estamos humillados, vamos a estar cuestionando todo lo que Dios nos indique hacer. El carácter formado o el carácter formado en el quebrantamiento es la verdadera ofrenda del líder. Esto quiero insistirlo por el hecho de que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de comprender que somos ofrenda delante de Dios. Y una persona quebrantada lo que hace es consagrarse para Dios, porque una ofrenda justamente tiene que ver con ese ofrecimiento que nosotros hacemos delante de Dios. Luego mencioné en cuanto a que el quebrantamiento impacta todas las áreas de la vida del líder. Aquí estamos hablando de lo espiritual, de lo emocional, social, ministerial, económico, religioso, político, ético, moral, etc. Si nosotros no permitimos que Dios permee todas las áreas de nuestra vida, no vamos a ser equilibrados, no vamos a ser coherentes, porque no es posible que el líder diga, no, yo espiritualmente estoy bien, pero no en lo emocional, no en lo social, no en lo cultural. O sea, eso no está bien. Necesitamos hacer que el quebrantamiento delante de Dios nos permita tener cambios significativos en todas las áreas de nuestra vida. Y una vez estando quebrantados, somos canales de gracia y de bendición. El líder que no está quebrantado, pues obviamente su efecto no será el que se espera. Necesitamos no estar viviendo más para nosotros mismos, sino para Cristo. Porque si vivimos para Cristo, el líder podrá ser instrumento de bendición para otras personas. Así que lo que señalé al principio se ha argumentado con claridad en todo lo que he hablado. Y esto tiene que ver con lo siguiente. El quebrantamiento no es derrota, sino la disciplina pedagógica de Dios para formar el carácter del líder. Es importantísimo que todo líder social, espiritual, político, religioso, empresarial, nos dejemos formar en cuanto a nuestro carácter por el Espíritu Santo, porque de esta forma lograremos que nuestra influencia sea mucho mayor, inclusive en medio de las circunstancias negativas. Y recordemos una cosa, tiene que haber disposición de cada uno de nosotros, porque si no cooperamos con Dios en este quebrantamiento, lamentablemente quedarán áreas de nuestra vida muy vivas, negativamente hablando, y que continuamente estarán siendo la piedra de tropiezo que va a afectar nuestra vida. Así que el quebrantamiento es una disciplina formativa. El quebrantamiento realmente es lo que nos permite avanzar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.